Estamos en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil y agradecemos a la abogada Daniela Álvarez por habernos recibido, porque ella también es coordinadora del consultorio jurídico gratuito de la UTED. Hay un tema importante, abogada, y el presidente de la República está prácticamente concluyendo el 3 en raya. Ya tiene la ley de solidaridad nacional, la ley de inteligencia y también ahora la ley de integridad pública. Se habla de que los adolescentes que se hallen culpables en delitos graves serán sancionados de forma severa. ¿Qué opina usted al respecto? Gracias, Luis. Sí, efectivamente hay una ley que está en debate y que ya se encuentra en este proyecto. En esta ley justamente se habla de endurecer un poco más el tema del reclutamiento para las personas que reclutan a los adolescentes. Sin embargo, también se menciona que en delitos graves que ellos no los cometerían porque son infractores, se podría empezar a internarlos por más tiempo. Cuando sucede esto, podríamos decir que podría ser algún tiempo bastante prolongado, lo cual sí está un poco en incongruencia con lo que dice el CONA, los tratados internacionales y la Constitución actual. De reformarse el artículo 388 del Código de la Niñez y Adolescencia, prácticamente hay una incertidumbre porque ¿a dónde irían los jóvenes, los adolescentes que llegaran ya a cumplir 18 años de edad? En virtud de esto, se supone que realmente no debe haber un cambio, que ellos deberían continuar de esta forma rehabilitándose, ya que es de manera no punitiva, sino educativa para ellos. En virtud de esto, no deberían ir a una prisión como los adultos, sino que continuar de la manera exacta como se ha venido haciendo. Sin embargo, es cierto que debe haber puntualizado este tema respecto de la edad. Hablando del Código de la Niñez y Adolescencia, ¿qué se podría reformar para que en lo socioeducativo vaya mejorando y los adolescentes no caigan en estos problemas de la cooptación hacia las bandas delincuenciales? Realmente, más que reformar el CONA, podría cumplirse más bien todo lo que hasta el momento existe. En el caso de la justicia especializada para adolescentes infractores, es un tema que al momento quizá no se ha explotado de la manera correcta, puesto que no hay jueces suficientes para esta materia de adolescentes infractores y sería oportuno que se empiece a capacitar y aumentar esta cantidad de jueces especializados de manera que también mejore las sentencias de las cuales van a resaltar cómo puede ser una fuente de derecho para que al fin y al cabo podamos ir solucionando este tema que es una problemática en la sociedad del Ecuador. Ya hay voces de alerta en torno a este tema. La UNICEF, por ejemplo, ha hecho un llamado de que se está contraviniendo los mismos preceptos y artículos de la Constitución y también se está atentando contra la Convención de los Niños. ¿Qué piensa usted al respecto? Claro que sí, en la Declaración de Ginebra y en la Convención de los Derechos del Niño justamente se empieza a hablar de la no discriminación, de la reeducación hacia las personas que son menores de edad, los niños, niñas y adolescentes que no están adaptados. Por ejemplo, en la Convención de Ginebra, que fue la primera declaración en el mundo de derechos de niños, niñas y adolescentes, que luego pasó a acogerse en las constituciones de todos los países, justamente habla de que al niño o adolescente que no se ha adaptado al medio debe ser reeducado. Entonces, en virtud de estos principios que también se encuentran en el Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano, se debe enfocar todas las medidas institucionales, todos los reglamentos y normativas a la protección de los adolescentes infractores en realidad, de todos los adolescentes, empezando por la familia, la sociedad y el Estado. Entonces, si nosotros cumplimos lo que ya tenemos, yo podría decir que también va a haber una mejora a futuro. ¿Qué puede hacer el Estado, por ejemplo, o el gobierno frente a este problema o problemática que existe con los niños, niñas y adolescentes, para que no sean cooptados por la delincuencia? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Justamente en este proyecto sí se está mencionando el tema de una reforma para poder justamente tipificar el tema del reclutamiento de los adolescentes.
infractores, los adolescentes, los niños. Es decir, estas personas deben tener una pena privativa de libertad y de mucho tiempo para justamente evitar que esto ocurra y así también investigar la delincuencia organizada que se encuentra detrás de este reclutamiento. Ujú. Entonces, lo que podrían hacer es realmente que sí se apruebe esta parte del proyecto, pero que además no nos saltemos los derechos humanos que están enfocados justamente en esta materia de niñez y adolescencia, que es tan importante. Seguramente van a haber demandas de inconstitucionalidad en torno a este proyecto de ley si se llega a convertir en una ley de integridad pública, porque dicen los expertos que no hay unidad de materia, es decir, no hay conexidad entre un tema y otro tema, cuando ha llegado este proyecto de ley a la Asamblea Nacional con el carácter económico urgente. Se habla también en este proyecto de que se declararía en emergencia la función judicial. ¿Usted como abogada piensa que es lo correcto que se piensa hacer teniendo la venia del Consejo de la Judicatura? Realmente en el tema de la reforma, ¿verdad? Que se está comentando justamente que hay que tener el enfoque en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Justamente sí podría haber una inconstitucionalidad si tratamos a los adolescentes como criminales y no como protegidos por la ley, porque ese es el principio por el cual se crearon leyes para protección de niñas y adolescencia. El Consejo de la Judicatura de manera administrativa puede estar de acuerdo, pero recordemos que somos un Estado que está dividido en poderes, entonces tenemos el poder legislativo, tenemos el poder administrativo, el poder ejecutivo, entonces hay que respetar esas partes, puesto que ellos pueden estar de acuerdo y como le repito, lo mejor que se puede hacer es capacitar al mismo personal, a los jueces, para que se especialicen en justicia especializada en niñez y adolescencia y en adolescentes infractores, porque hasta ahora se ha venido solamente ocupando jueces también de niñez y adolescencia y adolescentes infractores, y debería ser un solo juez que realmente se ocupe de estos casos. El nuevo gobierno ha iniciado con una velocidad, por ejemplo, para obtener, ya tiene dos leyes, la de solidaridad nacional, la ley de inteligencia, que muchos dicen que la captura de Fito es gracias a esta ley, y esta ley de integridad pública. A su manera de ver, ¿son bien concebidas estas leyes o tienen vicios de inconstitucionalidad? Yo creería que sí tiene que haber una planificación más extensa, sobre todo cuando hablamos de esta materia de seres tan vulnerables, porque no solamente se trata de cumplir con una protección estatal, sino también de cumplir con la protección inmediata de aquellos menores de edad que por su madurez tienen un derecho que se llama el ejercicio progresivo del derecho, que es cuando cada ley va avanzando en el tiempo según la madurez que ellos van adquiriendo. Entonces, si no respetamos ese proceso biológico normal de que se desarrolle mentalmente estos adolescentes, obviamente nosotros podríamos también incurrir en la inconstitucionalidad, como lo indicaba. Quiero recalcar también que ellos tienen que ser protegidos por la familia, en principio, eso se llama corresponsabilidad compartida, que está en la ley, por la sociedad y por el Estado. Y cuando se agoten todas esas instancias, recién podríamos hablar de algún tema de endurecimiento. ¿Por qué? Porque realmente se han agotado todas estas instancias, pero actualmente existe un reclutamiento. ¿De qué depende eso? ¿Cómo es que ellos llegan a ese lugar? ¿Sí? Me solidarizo mucho en lo personal con las víctimas, porque comprendo que todos, cuando ya pasamos por este proceso de tener víctimas de este tema, ya cambia un poco la figura, pero sí es cierto que ellos son algo primordial porque son nuestros futuros adultos que van a estar en nuestro país. ¿Cree usted que los fiscales y jueces deben ser evaluados constantemente para que tampoco ellos sean parte de este trabajo de la delincuencia que también han sido cooptados ellos por temor, han tenido que fallar a favor de ellos? Totalmente. Los jueces y todos los funcionarios públicos deben ser siempre controlados, pero no por un hecho de simplemente darles un control o un temor, sino que más bien para mejora, siempre una retroalimentación, porque en el caso de los jueces deben ser elegidos 100% por medio de un concurso público bien monitoreado, de justamente personas que tengan la capacidad de poder
dar una buena sentencia, de haberse preparado para este tema y no solamente que puedan ser de pronto manipulados por alguna delincuencia organizada o por algún otro tema. También se puede evitar dándoles una protección, porque sabemos que como seres humanos tienen familias y van a necesitar la protección estatal para poder deliberar correctamente, y debe haber un respeto a nuestros administradores de justicia. Muchos y las autoridades dicen que vamos siempre a recuperar el tejido social, pero ¿cree usted que esta ley de integridad pública va a permitir aquello? Va a permitir aquello siempre y cuando no nos saltemos lo primordial. Siempre es importante decir que si no se ajustan estos artículos a lo que ya tenemos, que es la Constitución de la República y sus principios fundamentales, no queremos que acarree la inconstitucionalidad, porque eso vendría siendo un atraso también para estos proyectos que son tan importantes y que el fin en sí es protegernos a todos como ciudadanos ecuatorianos. ¿Piensa usted que la escolaridad le ha llegado a todos los niños del país o solamente son sectores a los que tienen acceso a aquello? No, la escolaridad hasta el momento no ha llegado a todos los sectores del país, porque sí hay investigaciones que saltan números de analfabetización, ¿verdad? Todavía. Y gracias a eso también podríamos decir que como sociedad ecuatoriana se aporta de otras maneras. Hay proyectos de vinculación en los cuales se hacen para justamente empoderar a los adolescentes, a sus familias, a los niños, para que se puedan educar. Entonces hay programas de educación. Y sí es importante educar siempre, porque la educación es la única salida para poder justamente no ser parte de este sistema donde buscan un refugio quizás fuera de su casa y no están preparados para poder enfrentar estos desafíos. Y la misma UNICEF reconoce que 3 de cada 10 jóvenes están en el analfabetismo. ¿Qué está haciendo, para cerrar esta entrevista, qué está haciendo la academia frente a esta gran problemática? Es una excelente pregunta. La academia como tal, la Universidad UTEC, nos estamos dedicando desde la Facultad de Derecho a crear proyectos de vinculación en el cual nosotros damos una educación prácticamente legal para que conozcan sus derechos, para que puedan defender sus derechos. Y no solo eso, tenemos un proyecto muy interesante que es de empoderar en Monte Sinaí a los adolescentes y sus familias para que ellos al final pudiesen ser un centro de ayuda en su comunidad y también poder generar material multimedia en el cual se pueda destacar cuál es la función de todos ellos, cuál es la función de los derechos dentro del país y además dónde quedan en las instituciones públicas a las cuales se pueden acercar. Entonces, para poder cerrar, si estas instituciones públicas van a obedecer correctamente y todo va generando y cumpliendo su rol, yo podría decir que hay un gran aporte por parte de la academia, que estamos investigando constantemente las leyes de manera actualizada. Queremos agradecer a la abogada Daniela Álvarez por haber aceptado esta entrevista como docente de la Facultad de Derecho y también como coordinadora del consultorio gratuito de la UTEC. Muchísimas gracias, Luis. Para nosotros es un honor tenerlo en la academia. Muchas gracias.